Bueno, pues vamos a empezar la discusión. ¿Alguien en la sala quiere romper el hielo? Hola. Sí, ahí. Hola, buenas tardes. A mí me gusta esto de la paciente cómo llegar a un puesto, porque yo no tengo todo. Bueno, no es el asunto de la charla. Bueno, eso sí, si queréis, yo creo que Fernando seguro que a través de Amade os da las pautas para realizar esto. Se llama libre elección de especialistas y es un derecho que tiene cualquier paciente del sistema sanitario público de Andalucía, ¿no? Es decir, que tú lo puedes solicitar a través de tu médico de atención primaria y no hay ningún problema. Que bueno, los cauces los puede explicar Fernando. A ver, hay allí una pregunta y luego... Hola. Hola. Buenas tardes. Ana Belén. Sí. Yo era para preguntar porque como paciente y ya diagnosticada de tener crisis epiléptica y la crisis psicógena, como lo habéis comentado, mi pregunta es, nosotros desde nuestro punto de vista, ¿cómo podemos diferenciarlas? Porque, por ejemplo, yo he tenido crisis que no he tenido un detonante, pero sin embargo he tenido crisis que a lo mejor he tenido un dolor extremo. Entonces yo, por ejemplo, esa crisis no sabría decir si, por ejemplo, si tiene algo que ver que tenga un detonante o no para que sea una crisis psicógena solamente, o que también pueda ser una crisis epiléptica, por el tema ese de tener un detonante. En este caso sería un dolor extremo o un problema psicológico, una crisis en casa, por ejemplo. No sé si lo he expresado correctamente. A ver, yo, bajo mi punto de vista, creo que al final depende un poco del paciente. O sea, hay pacientes que lo tienen muy bien identificado y casi siempre saben un poco discernir entre una crisis y otra, y hay pacientes que no. Y creo que también responsabilizar al paciente solamente siempre de que tiene que saber qué tipo de crisis es, pues tampoco es justo. Me refiero, no es tan fácil saberlo muchas veces. Y es que eso es otro punto de estrés que tenemos encima. Claro. Porque cuando vamos a nuestra visita al médico, pues claro, siempre pues nos suelen preguntar cuántas crisis hemos tenido. Entonces, yo no sé exactamente diferenciar entre unas y otras, entonces eso es... Y te habrán dicho millones de veces que tienes que aprender a saber diferenciarlas. Sí. Y sí, es cierto que yo creo que hay una parte en la que se puede efectivamente, al final lo que dice es lo cognitivo, ¿no? Pues entenderlo, intentar diferenciarlo y por tanto hacer la conducta. Pero al final yo creo que no siempre es fácil y que no tienes que tampoco sentirte culpable si no eres capaz siempre de identificar ni un desencadenante ni si es una crisis de un tipo o de otro. O sea, porque ni nosotros muchas veces lo que te decía, ni nosotros a veces sabemos muy bien diferenciarlas, no sé, que hagamos pruebas concretas. Entonces, bueno, son igual de importantes. Tú puedes venir a mi consulta y decir, pues he tenido 5 crisis, creo que 4 han sido epilépticas y la otra no estoy tan segura, no lo sé. Bueno, pues ya está. No pasa nada. Gracias. Yo creo que sí. Bueno, es un proceso bastante largo, ¿vale? Es un proceso muy largo en el que se trabaja en desmenuzar esas diferencias, ¿vale? En ir viendo exactamente y aprender a, mira, pues cuando es una crisis epiléptica pasa esto, en ti pasa esto, y cuando no lo es pasa esto otro. Es un proceso, el de la psicoeducación probablemente es el proceso más largo, ¿vale? En el que aprendemos a diferenciar y ya. Es que había una cosa que decía de los 3 artículos donde me he basado, que es una terapia breve, mentira. Porque en una terapia breve es cuando la primera parte ya la has dejado más solucionada, pero en esa se tarda muchísimo, porque ya no solamente hay que aprender a diferenciar los matices que hay entre una crisis y otra, sino que además diferenciar cuáles son las razones que funcionan como disparador en que tenga la crisis disociativa es muy complicado. Y entramos además en un mundo complejo, que son el de las emociones de cada uno de los pacientes que están en consulta. Entonces eso se lleva también muchísimo tiempo, pero sobre todo es muy importante, no hay que culpabilizarse, no podemos decir, ay, es que no la he identificado, es que no sé cuál es, no pasa nada, porque luego está la parte final, que a mí sí que me gustaría que eso os lo llevara, y es que también hay que trabajar esa aceptación, ¿no? Esa aceptación de mí,
de mí como persona y paciente que soy, que me pasa esto y que, oye, no, la responsabilidad no solo está en mí, estoy trabajando para ello o quiero llegar a una meta. Yo voy a puntualizar, sabéis que a mí me gusta ser muy pragmático y creo que la pregunta de Ana Belén iba un poco dirigida a los signos físicos que te permiten distinguir una de otra, ¿no? Hay una serie, y esto también para los estudiantes, hay una serie de detalles semiológicos, es decir, de lo que expresa el paciente, que te permite sospechar que una crisis es epiléptica o no lo es, ¿no? Por ejemplo, el inicio suele ser brusco en las dos. Se ha dicho la duración suele ser más prolongada en el caso de las pseudocrisis o de las crisis no epilépticas. Puede haber pseudocrisis de 30 minutos de duración, es excepcional que una crisis epiléptica dure tanto. El tipo de movimiento es diferente, los movimientos que se producen durante una crisis epiléptica obedecen a un patrón anatómico, es decir, sabéis que el cerebro está perfectamente estructurado y cuando se afecta el área motora suplementaria, pues se produce la postura del esgrimista, eso sí lo vemos, sabemos que eso ha venido de esa zona del cerebro, no necesitamos en este caso no necesitamos ni vídeo EEG, ¿no? Sabemos que eso es una crisis epiléptica y que ha nacido en esa zona. Las pseudocrisis o las crisis no epilépticas tienen un patrón mucho más abigarrado. El patrón de movimiento no te permite identificar una zona concreta del cerebro, ¿no? Y hay algunos movimientos típicos, por ejemplo, los movimientos de balanceo pélvico. Si vemos movimientos de balanceo pélvico, eso suele ser una pseudocrisis, ¿no? La postura de los ojos, ¿no? La resistencia a la apertura ocular. Habéis visto que en muchas ocasiones durante la crisis exploramos a los pacientes, intentamos abrirle los ojos. Si hay un movimiento de resistencia a la apertura ocular, eso aboga también porque se trata de una pseudocrisis. Y luego hay una cosa muy característica que es el final de la crisis. El final de la crisis epiléptica siempre es gradual. Sabéis que después se produce un periodo postcrítico en el que el paciente se va recuperando. La pseudocrisis termina igual que empezó, igual de brusco que empezó. De repente, ¡pum!, se ha terminado. Y está perfecto el paciente. Eso no se ve en una crisis epiléptica, ¿no? Y muchas veces hay detalles al finalizar. Una crisis epiléptica jamás termina con llanto. Una pseudocrisis sí. Una crisis epiléptica jamás termina el paciente murmurando. Tú, sí, ya sé que tú. Jamás murmuran los pacientes con una crisis epiléptica. Los pacientes con pseudocrisis terminan murmurando, hablando muy bajito, no te oigo, dilo más alto. Eso es una pseudocrisis. Entonces, y luego está el tema, bueno, el tema de la crisis, bueno, lo ha dicho Yolanda, el detalle fundamental es que nosotros podemos aprender a tener control sobre la pseudocrisis. ¿Es fácil? No. ¿Se puede? Sí. Y lo mismo que se puede controlar la pseudocrisis, es decir, decirle a mi cerebro, hasta que hemos llegado, yo ya no sigo haciendo esto, lo cual no quiere decir que fuera voluntario, quiere decir que tú has desarrollado la capacidad de controlarlo, ¿no? Lo mismo que sucede eso, también te la pueden inducir. Y también simplemente, y nosotros utilizamos esa estrategia, que es lo que se denomina inducción verbal psicológica, con una serie de estrategias que tiene un valor predictivo positivo del 80%. Es decir, es difícil que un paciente que padezca pseudocrisis no le saquemos una pseudocrisis con estas estrategias de provocación. Estas estrategias son fundamentales porque si tú consigues provocar una, tienes el vídeo, tienes el electro, ya has hecho el diagnóstico y a partir de ahí, pues lo que tenemos que hacer es centrarnos en el tratamiento de eso. Había una pregunta allí. Pues en primer lugar, muchas gracias. Y también a los pacientes y familiares, creo que también les tenemos que agradecer porque si estamos aquí, hablo en nombre de los estudiantes de medicina, es por vosotros y porque en vista a un futuro queremos lo mejor para vosotros. Y yo interesada en la neurología aún más todavía. Bueno, me da tu nombre. Gracias. Y mi pregunta, en primer lugar, como ha dicho la doctora Yolanda, la epilepsia y la crisis no epiléptica no tienen un origen común, pero
hay veces que hay personas que tienen ambas patologías. Si no tienen un origen común, ¿cómo, o sea, hay alguna explicación para esa correlación, para que...? Sí, o sea, no tienen un origen común, me refiero a cómo empiezan a nivel biológico, es decir, hay una descarga epiléptica, la crisis epiléptica siempre la hay, de hecho que los síntomas sean siempre iguales o similares en los pacientes epilépticos es porque la descarga epiléptica o eléctrica a nivel cerebral empieza normalmente en un sitio, luego se puede extender, pero de ahí vienen normalmente los síntomas y a lo que nos ayuda pues diferentes posturas, diferentes síntomas a localizar a nivel cerebral dónde puede estar intentar la crisis. Y en cambio, en la crisis psicógena no existe esa descarga. Ahora, que las redes cerebrales, como he puesto en varios estudios, son a veces similares o las mismas, sí. De hecho, eso en la epilepsia lóbulo-temporal hay muchísima afectación del sistema límbico y tenemos muchísima comorbilidad, que ya cada vez se llama menos comorbilidad, sino que al final son síntomas de la misma enfermedad, ¿no? De esa disfunción de las redes, que aparte de esa crisis psicógena hay otro tipo de alteraciones, por trastornos emocionales y otros trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, no tienen el mismo origen a nivel biológico, pero muchas veces las redes neuronales son las mismas. Y al final eso es importante entenderlo, sobre todo entenderlo para que no se piense que efectivamente las crisis se simulan, sino que al final los trastornos neuropsiquiátricos o disociativos tienen un origen neurobiológico que se comprende menos porque hay menos, simplemente porque hay menos estudios al respecto, básicamente. O sea, durante muchos años, bueno, ha sido algo que hemos dejado ahí como, bueno, son simuladas o no son crisis, igual que otros trastornos funcionales, no solo la epilepsia. Entonces, efectivamente, el mecanismo cerebral puede llevar las mismas redes, pero no se inicia de la misma forma, o la disfunción no es la misma, ¿vale? Eso es un poco lo que quería decir con lo del origen, no sé si lo... Nada. Había dos preguntas ahí, sí. ¿Por mí? Venga. Yo... No sé. ¿Funciona? Sí. Sí. Yo por gracia de Dios, o no sé por lo que será, por el tratamiento, por el doctor, o por el avance de la medicina, yo antes me venían auras, que alguna vez el aura me venía y se me iba, y otra vez venía el aura y me daba la crisis. Y después ya no me acordaba de nada. Ahora directamente es solamente la crisis y se me va. Ahora estoy todavía mejor, ahora estoy con menos crisis todavía que nunca, estoy mejor que nunca. Pero noto que yo escribo todos los días, por la noche hago un diario para practicar la escritura y me pongo a escribir por la noche para hacer... También noto que me encasquillo mucho, no sé si será porque no me viene la palabra exacta a la cabeza o por el tratamiento que disminuye que uno quiere decir, y me pongo a escribir y la escritura no me sale igual que cuando tenía muchos años o más años. ¿Es normal? No, de hecho es una cosa muy frecuente, o sea, muchos pacientes comentan los mismos síntomas que tú. Es algo habitual en consulta que la gente te cuente pues, que se encasquilla, que se nota más lento, más torpe. Eso es verdad que hay muchos estudios también que no tienen, o sea, no lo hemos comentado porque no es el motivo de la charla, pero sí que los efectos cognitivos en la epilepsia existen y la mayoría de veces por múltiples factores. Los fármacos contribuyen, algunos más que otros, en esos efectos, ¿no? Y luego en sí las propias crisis, incluso la propia epilepsia, lo que he comentado en las redes, al final es lo mismo, ¿no? O sea, igual que hay trastornos neuropsiquiátricos, puede haber perfectamente trastornos cognitivos asociados a la epilepsia que pueden empeorar con el número de crisis. Se sabe que a más crisis hay una progresión, por así decirlo, como si hubiera una neurodegeneración, por eso es importante controlar las crisis, eso lo sabemos. Y luego los fármacos que tampoco evidentemente contribuyen, entonces sí, me creo que todo lo que me estás contando sea real, sí. Ahora, manejarlo, bueno, se puede intentar, manejando fármacos, haciendo estimulación cognitiva, en fin, las cosas que podemos, hay una parte que no podemos controlar o que es más difícil, pero bueno, hay parte que sí. ¿Lo de la psicoterapia qué es? La psicoterapia. Pues el tratamiento que hacemos los psicólogos.
acompañamos emocionalmente a los pacientes. Así. Es otra manera de intervenir, ¿eh? Tú puedes intervenir con una pastilla y también puedes intervenir con la palabra. Hola, me llamo José y mi mujer es epiléptica. Y prácticamente el doctor Serrano ya ha contestado mi pregunta, porque mi mujer ha sufrido tiene las crisis bastante similares una con la otra, pero no hace mucho tiempo sufrió una crisis que empezaron a durarle mucho tiempo, sobre unos 20 minutos. Y claro, también era crisis convulsiva, diferente, muy diferente a, a la que yo habitualmente estaba acostumbrado a ver. Luego con los tratamientos también han cambiado, porque son crisis cambian de ser muy agresivas en el tiempo en temblar y a ser menos agresivas. Claro, ya, si tenemos en cuenta que las dos crisis puede ser de causa que tenga un enfado, por decirlo así, o que esté preocupado, o que esté estresado. Tienen el mismo, vamos, ya la he contestado está cerrada, que no son son iguales las consecuencias, vamos, a la hora de darle la crisis, el temblarle el miembro, a la hora de cuando se despierta está lo mismo, que no sé cómo explicar. A ver, las consecuencias no son las mismas. Cuando hay una crisis epiléptica existe una actividad cerebral exacerbada que si se prolonga, aquí también vale eso del tiempo al cerebro, ¿no? Si se prolonga más de un determinado tiempo puede ocasionar un daño cerebral. Eso con la pseudocrisis no sucede porque los circuitos son otros, ¿eh? Por los circuitos son otros y no ocasionan un daño directo neuronal. Puede haber daños, puede haber traumatismos como consecuencia de la actividad motora, pero no hay un daño directo. Entonces ahí sí que por eso es importante también el saber diferenciarlos. Pero lo que cuenta es muy paradigmático. Esto que yo he dicho antes de cuáles son las características semiológicas de la pseudocrisis va dirigido sobre todo a los familiares, ¿no? Pues son las que la ven y las que las pueden identificar, ¿no? Luego ya el paciente también puede avanzar en ese terreno para poder controlarlas ellos posteriormente, ¿no? Pero es importante eso, cuando se vea un cambio, a ver, este tipo de crisis no son las habituales, ojo, hay que indagar a ver que si puede ser efecto de los fármacos, muchas veces los fármacos modifican la semiología de las crisis, pero también puede ser que empiecen a aparecer pseudocrisis. La pregunta que había antes, ¿por qué cómo coinciden y tal? Todos aprendemos de nosotros mismos. Entonces, una persona que ha tenido crisis, por ejemplo, durante la infancia, si luego a lo largo de su vida desarrolla un trauma psicológico, es más fácil que desarrolle pseudocrisis que una persona que no ha tenido esa experiencia, porque guarda ese recuerdo y reproduce. Y pacientes con familiares con epilepsia. O que la ven en sus familiares, eso también pasa con cierta frecuencia. ¿Qué han sido tres crisis? Bueno, no sabemos, eso tendríamos que ver, ¿no? Porque tampoco, no es frecuente una persona que nunca ha tenido pseudocrisis que de repente tenga unas cuantas. Puede ser, pero es raro, ¿no? Normalmente crisis, pero que no prolongar el tiempo. Yo creo que lo que me ha llamado mucho la atención es el tiempo. Eso no quiere decir que no haya... sabéis que la situación de estatus o de estado epiléptico es cuando una crisis se prolonga por encima, antes se decía por encima de 30 minutos, la definición ha cambiado pero por temas operativos, pero cuando una crisis epiléptica se prolonga más de 30 minutos hay que considerarlo una situación de estado epiléptico, una situación de emergencia, de gravedad, ¿no? Que puede ocasionar incluso la muerte del paciente si no se actúa, ¿no? Eso en una pseudocrisis no ocurre, afortunadamente. Sí. Bueno, ¿se me oye? Sí. Me gustaría hacer hincapié en un matiz porque la palabra convulsión parece que va íntimamente ligada a la epilepsia, ¿no?
Y sin embargo, una crisis convulsiva no es más que una crisis motora en la que nos movemos, y hay mucho componente motor, ¿no? Pero el hecho de que ella se esté moviendo y sea parecido no significa que esté teniendo una crisis epiléptica también. O tal como ha dicho el doctor Serrano, hay algunas veces que podemos distinguir exactamente cuándo viene de origen cerebral, ¿no? Por el comportamiento, la postura del esgrimista, como él ha comentado y demás, y otras veces que nos cuesta un poquito más trabajo, ¿no? Pero el hecho de que ella se mueva no significa que sea una convulsión epiléptica, simplemente porque está teniendo una crisis pues, motora, ¿no? Una crisis que implica movimiento. Sí, yo quería, bueno, deciros a todos que las sesiones se graban y luego se suben al YouTube de AMADE y a la página de Vivir con Epilepsia. Todas las sesiones se están grabando. Yo quería comentar que hasta hace muy poquitos años estábamos luchando por el estigma de la epilepsia. Dale que te digo que toda la enfermedad mal vista, y este tema es uno de los temas que, bueno, es uno de los temas que, claro, la charla es interesantísima porque hemos tenido cantidad de pacientes que nos han dicho, tú ya no tienes epilepsia, tú tienes COV, es que la crisis la provoco yo, es que me la hago yo. Entonces, claro, es interesantísima la charla de que no hay que culpabilizar al paciente, de que es otro tipo de crisis, otro tipo de tratamiento y otro tipo de pruebas que hay que hacer con el vídeo este. Pero claro, el tratamiento, por lo que yo he escuchado, es el psicólogo. Y en el sistema público de salud tenemos un problema con no está reconocido el psicólogo clínico, no tenemos neuropsicólogos, no tenemos, entonces un problema. Y conforme vaya avanzando este tema, pues no sé si tenéis alguna respuesta. Sí, bueno, a ver, antes una pregunta que había venido de los estudiantes. Es importante esto que se está hablando, ¿eh? Mira, tradicionalmente en medicina, cuando yo era residente, ¿no? Hace ya muchos años, esto era un desastre, porque el neurólogo, si conseguía demostrar que eso no era crisis epiléptica, es que yo determinaba. O sea, esto no es una epilepsia, esto no es una enfermedad neurológica, lo mando al psiquiatra. El psiquiatra, primero que no nos creía. Decía, esto, bueno, este neurólogo está... y luego que el psiquiatra no entiende lo que son las pseudocrisis. Sigue pasando. Bueno, se está grabando esto. Pero es verdad. Entonces, tengo que decir que las actitudes de ambos han cambiado, ¿eh? Ahora, el neurólogo no se desprende de estos pacientes. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué no es neurológico? Esto simplemente son circuitos cerebrales diferentes. Los circuitos cerebrales que provocan crisis epiléptica los conocemos muy bien desde hace mucho tiempo y son tan corticales que los podemos registrar en un electro, la actividad cerebral. Los circuitos que median la pseudocrisis o las crisis psicógenas son más profundos, el electro no se entera de ellos y no tenemos una resonancia funcional ni un PET. Si pudiéramos hacerle un PET durante una pseudocrisis a un paciente, seguramente veríamos funcionar esos otros circuitos. Es decir, que efectos prácticos son otros circuitos cerebrales y es lo mismo de neurológico una cosa que otra. Y lo que tenemos es que comprender a los pacientes y darles los recursos terapéuticos que tengamos en nuestra mano, que en muchas ocasiones pasan por la psicoterapia, ¿no? Entonces, lo que decía Fernando, pues esto es un problema. Esto es un problema porque ahora mismo los psicólogos clínicos, que sí que hay en la salud pública, están en los servicios de psiquiatría, no en los servicios de neurología. Y como los psiquiatras pues, entonces no podremos acceder a ellos. Y si acceden a ellos, estos pacientes no van a recibir el tratamiento oportuno porque es costoso, es dilatado en el tiempo y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos pacientes están en la unidad de epilepsia. Y es más, os digo, tienen que estar en la unidad de epilepsia. Y tienen que seguirse en la unidad de epilepsia y tienen que tratarse en la unidad de epilepsia. Y ya veremos de qué manera desarrollaremos en el futuro las posibilidades de atenderlos bien atendidos. Pero es que si no, no tienen dónde ir. En colación, ahora lo llevo. En colación a esto, entonces, las personas que tenemos ambas convivimos con la pseudocrisis y la crisis, como decías, no recuerdo tu nombre, es Teresa, es como la psicoterapia, ¿no? O una terapia conductual que nos puede ayudar. Entonces, realmente tendríamos que pagar algo por lo privado para comenzar
desgraciadamente a día de hoy el sistema sanitario público no llega a cubrir eso es uno de los agujeros que tenemos, ¿no? Que lo solventamos como podemos, pero el margen de mejora ahí es muy grande, ¿no? Teresa, tú tienes que decir esto. A mí me duele más. O sea, me refiero que además de que no puedo poner mi herramienta al uso de los pacientes, al final es una práctica no reconocida y el psicólogo clínico, yo no soy psicóloga clínica, soy neuropsicóloga y lo quiero dejar bien claro. Soy neuropsicóloga, mi especialidad no es tampoco la psicoterapia, pero sí la que está centrada en el paciente con epilepsia. Esa es la diferencia. Probablemente un psicólogo clínico no comprenda el sustrato que rodea al paciente con epilepsia y quizás no llegue a la atención tan específica como la que podemos hacer mis compañeros obvios, ¿vale? Pero realmente es una realidad que no está y permitidme, probablemente no esté. O sea, la sanidad pública creo que tiene quizás otras prioridades y es lo que hay, ¿no? Pero ciertamente llegamos a donde podemos. En los últimos años se están desarrollando unidades de trastornos neurológicos funcionales, ¿no? Que no solo incluyen pseudocrisis, pues sabéis que hay otro campo de la neurología en el que hay mucho trastorno funcional, que es los trastornos del movimiento, ¿eh? Por ejemplo, los temblores, y muchos tipos de distonía, hay muchos tipos de trastornos del movimiento que tienen al final un origen psicógeno, ¿no? Y esto los compañeros que llevan trastornos del movimiento lo conocen muy bien, ¿no? Se están creando fundamentalmente en ámbito privado, pero algunos hay también públicos ya, por ahí. Yo intenté también en Málaga crear una unidad de estas, pero no tuve, tengo que decirlo, no tuve la colaboración de los psiquiatras. No querían saber nada de esto. Y claro, una unidad multidisciplinar para tratar trastornos neurológicos funcionales necesita tener incorporado un psiquiatra, aparte de psicólogos, neurólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, todo eso forma parte de la atención a este tipo de patologías, ¿no? Pero muchas veces estas técnicas de inducción y de desinducción son terapéuticas. Yo tengo pacientes que después de ensayar esto conmigo, terminan por decir, no, yo ya sé hacerlo. Mira, hace poco en la consulta me vino una chica que cuando diga sus características, estudiante de medicina, pero no la conocéis, porque ya ha terminado además. Tremendo, ¿no? Crisis y pseudocrisis, imposible de controlar de ninguna manera, sobre todo la pseudocrisis, que me vino el otro día y me dijo, llevo año y medio sin tener ninguna crisis ni pseudocrisis. ¿Cómo lo había hecho? Ella sola, con ayuda de su novio, que es el que había actuado de terapeuta. Entonces, pues se puede conseguir, quiero decir, es que es cuestión de ser lo suficientemente capaz, tener la suficiente apertura de mira, y esto es importante para todos. Volvemos a repetir lo que han dicho todos los ponentes. Esto no es algo de lo que haya que avergonzarse, esto es una enfermedad como cualquier otra, no es simulada. Hay una cosa que se llama simulación, que son personas que van a engañar para conseguir una paga. Eso es otra cosa, ni siquiera es una enfermedad, eso es otra cosa. Esto es la crisis no epiléptica de origen psicógeno, son otra cosa, que tienen sus desencadenantes biológicos, ¿no? Solamente que hay que saber tratarlo. Y en muchas ocasiones el tratamiento viene de esta forma, cuando ya uno, primero, acepta que esto es así, segundo, sabe que puede controlarla y tercero, desarrolla las herramientas psicológicas para controlarla. Y eso, pues, lo puede conseguir uno, lo podemos conseguir todos. A mí me ha puesto Pedro Pablo Cabo de Fútbol. Fenomato con el novio Frame, y la de lujo. Sí, pero eso no cura la pseudocrisis. ¿Había otra pregunta allí? Hola. Estaban, perdón, ahora voy. Frente a los problemas que está habiendo con los psicólogos, la terapia y todo eso, al menos, aunque no crea que sea, aunque creo que no es lo más correcto, por así decirlo, se ha desarrollado a nivel farmacéutico algo para la crisis no epiléptica o algo, o el avance es... O sea, a veces se tratan, como he dicho antes, con antidepresivos, pero yo creo que
tratar con antidepresivos más que tratar la comorbilidad que se asocia a las crisis psicógenas, pero no estás tratando la crisis psicógena como tal, que también es importante tratar la comorbilidad, porque al final hay muchas desencadenantes emocionales que si tú los manejas, si llega un punto en el que la psicoterapia se escapa un poco de las manos y tú los manejas a nivel farmacológico, también puede mejorar las crisis o la frecuencia de las crisis, pero no creo que sea realmente la terapia que haya que hacer. Entonces, aparte de eso y de no tratar con fármacos anticrisis o antiepilépticos, no hay un fármaco que te lo pueda dar a los pacientes para que dejen de tener crisis psicógena. Eso no, desgraciadamente no funciona así. Ya nos gustaría, pero no. Ten en cuenta que nos falla el concepto de sustrato biológico que todas las enfermedades tienen y que es de donde nace la investigación y posteriormente el desarrollo de fármacos. El problema es ese, es decir, que la Iglesia se conoce desde hace mucho tiempo y por tanto eso ha permitido desarrollar fármacos capaces de controlar las crisis. De esto no, porque no, primero cómo demuestras que eso es una pseudocrisis si no tienes una prueba objetiva que te lo demuestre, ¿no? Simplemente es un diagnóstico clínico, ¿no? El día que nazca una prueba que te permita objetivamente, se intenta con biomarcadores. Vamos, de hecho va a haber una tesis en el servicio sobre biomarcadores en pseudocrisis, ya vamos a empezar. Y el objetivo es, y además el profesor Narváez va a ser el codirector de esa tesis, vamos a ver si hay algún perfil de biomarcadores que nos permita identificar objetivamente quién tiene una pseudocrisis. A lo mejor eso puede ser incluso la apertura de una ventana terapéutica para desarrollar fármacos capaces de actuar a ese nivel. Claro, yo por eso decía que lo primero que hay que hacer es estudiar las cosas. O sea, necesitamos estudios a nivel científico, biológico o molecular que nos expliquen un poco de dónde viene esto. Porque sin eso estamos un poco a merced del desconocimiento absoluto. Al final te basa un poco en la experiencia que tienes del día a día, pero no tienes una base real para tratar a los pacientes. Y eso es un problema. A la larga es un problema. Ya más. Sí. Bueno, a ver, yo te puedo ya me habéis respondido, porque mi pregunta era si las manifestaciones de las dos crisis distintas son tan parecidas. ¿Realmente cuál es la diferencia biológica o fisiológica entre una crisis epiléptica y una crisis psicogénica? O por lo menos cuáles son las hipótesis, porque si no se sabe a ciencia cierta. Es un poco lo que he comentado antes, ¿no? Al final lo que diferencia básicamente es la descarga síncrona de las neuronas. Eso es lo que diferencia una de otra. Es fundamental. O sea, en una existe y la otra no. Entonces, si eso no existe, pues efectivamente hay otro sustrato biológico que conocemos menos. Pero eso es fundamental. Tú cuando tú ves puntas o ves una actividad eléctrica en el encefalograma, al final eso es una descarga eléctrica, lo digo para que todo el mundo entienda, en un grupo de neuronas que estás viendo. Eso en la epilepsia o la crisis epiléptica existe siempre, o sea, es el origen, donde nace la crisis. Luego la semiología cambia en función de dónde se produzca esta descarga y en las crisis psicógenas no existe esto, eso lo sabemos. Ahora, que no exista la descarga eléctrica no significa que no haya un sustrato biológico, ¿vale? Hay una disfunción de otras redes neuronales, pero esa es un poco la diferencia fundamental, ¿vale? Y por eso lo basamos un poco en el electroencefalograma para diferenciarlo, aunque no siempre es fácil tampoco. No sé si, claro, nosotros en la unidad tenemos cientos de vídeos de crisis y de pseudocrisis, y que viéndolos pues ya se te quitan las dudas, porque es que realmente, claro, no hemos querido traer aquí vídeos por razones obvias. Yo no sé si en el contexto, porque claro, todo esto en el contexto de confidencialidad y anonimizando a los pacientes, se podría hacer un seminario en medicina para que veáis y podáis ver claramente cómo se diferencian unas de otras, ¿no? Es muy fácil tapar la cara de los pacientes para que nadie pueda identificarlo y sin embargo estás viendo las crisis, no sé si se puede organizar para los estudiantes de medicina. Yo tengo que grabar y la puedo poner No, pero hay una pregunta allí. No, una pregunta a la compañera que ha dicho antes de cómo podía distinguir una de otra. Sí. Por lo menos la solución, yo soy padre de, ¿vale? Y a la hora de ponerle, a la hora de explicarles a ellos el tipo de crisis, que muchas veces no tenemos nosotros la tecnología, es que estamos acompañados, que no la graben. Aunque parezca que se pierde el tiempo, pero a la hora de llevarla
la neurología. Lo que pasa es que cuando te dan estas crisis, como son tan parecidas, por ejemplo, a mi esposo no le da tiempo a sacar el móvil y grabar. No, tú, si estás acompañada, que alguien te lo saque. ¿Sabes lo que quiero decir? Que lo suyo es que el paciente sepa más o menos cómo diferenciarla, porque después a la hora muchas veces de entrar a algún sistema público, por ejemplo, yo he tenido que estar sola y siempre he pedido que entrara mi marido, que es el que me acompaña, el que me asiste en la crisis, y le ha tenido el paso. Entonces es importante que nosotros sepamos expresarnos en ese aspecto, porque en muchos, de hecho, en muchos sitios públicos donde tienes que ir a presentar tu caso, no te dejan que entre la persona que realmente es la que te ve. Sí, pero yo simplemente a nivel de... Yo, por ejemplo, yo suelo decir, yo te puedo explicar lo que me pasa antes y Claro, después, pero claro. para ti no. Pero sí, ellos, por el tipo de, sobre todo por el tipo de movimiento que tienen, y yo he ido a urgencias, mira, con esto, eso no es. Es decir, la verdad que ayuda muchísimo a la hora de diagnosticar el... Sí, de hecho mi esposo me grabó una vez, que fue cuando el médico Serrano, aquí presente, sí vio que era crisis epiléptica, que fue una vez que me grabó. Ya después, a partir de ahí, posteriormente, con los años, es cuando se ha descubierto que también tenía la pseudocrisis. O sea que es poquito a poco. Hola, perdón, ¿se me escucha muerto? Yo ahora que tengo un neurólogo potente, digamos, delante, quiero enterarme porque una duda que tengo, yo no sé si parte de los síntomas que tenemos son de la enfermedad de la propia epilepsia o de los tratamientos. Tiene sobre todo una neuróloga muy potente. Bueno, a ver, como he dicho, los fármacos a veces cambian el tipo de crisis y a veces pueden provocar, por lo menos a nivel emocional, pueden empeorar las cosas. Ahora, un fármaco no produce una crisis psicógena, si esa es tu pregunta. No te hablo de crisis psicógena, te hablo de... ¿De qué hablas? Síntomas en el cuerpo, digamos. Sí, una por supuesto. somnolencia excesiva. Sí, claro que sí. Me cuesta la vida hacer algo, bueno, y bueno, vértigo, sí, vértigo que sí que es por el tratamiento. Hombre, habría que fijarse en qué tratamiento toma específicamente, claro, tampoco hablar así en general, pero claro que hay fármacos, y los fármacos anticrisis y antiepilépticos en más porcentaje alto dan efectos secundarios y a veces pues mareos, somnolencias son los más frecuentes, sí, claro que sí. Pueden provocarlo, claro. Sí, buenas tardes, quería preguntar si una persona que tiene un diagnóstico de epilepsia, afectación del lóbulo temporal izquierdo, que tiene tratamiento, que tiene controladas las crisis y en situaciones normalmente estresantes, tiene auras, pérdida parcial de memoria, del habla. Eso puede ser, pero luego no continúa con convulsiones. ¿Eso puede ser una crisis psicógena o es parte de la crisis? Claro, eso es lo que estamos diciendo. Así con esa descripción no podemos saberlo. ¿Tendrías que acudir para que A ver, una crisis epiléptica se caracteriza, lo hemos dicho antes, por lo estereotipado. Es decir, una persona que tiene crisis epiléptica, normalmente todas sus crisis son iguales, porque nacen del mismo sitio del cerebro, se difunden por los mismos circuitos y terminan de la misma manera, por tanto se reproducen siempre de la misma forma. Cuando empiezan a aparecer cosas raras, es cuando debemos sospechar que a lo mejor están habiendo, además de sus crisis, pues a lo mejor otro tipo de cosas que no son crisis. ¿Puede interferir los medicamentos, los fármacos antiepilépticos para que, si son crisis psicógenas, eso... Hay algunos fármacos antiepilépticos que tienen un determinado perfil de efectos adversos. Los fármacos más habituales que utilizamos, que son los bloqueantes de los canales del sodio, ¿no? Eso normalmente son fármacos neuromoduladores que tienen un perfil psiquiátrico, psicológico bueno. Es decir, tranquilizan, mejoran, tienen efectos adversos desde el punto de vista cognitivo, eso sí, la memoria, el lenguaje, en algunas ocasiones sí. Hay otra familia de fármacos que no son así,
Por ejemplo, la familia del levetiracetam o del brivaracetam. Estos fármacos, si por un error o por un error en el diagnóstico, entonces se le colocan a personas que no tienen crisis epiléptica, sino pseudocrisis de origen psicógeno, pueden empeorarlas. Eso sí, de hecho, eso se ve con bastante frecuencia, porque lo que hacen es exacerbar esos circuitos y no actuar sobre los otros. Entonces, de acuerdo, muchas gracias. Perdón. Buenas tardes, mi nombre es Sergio. Quisiera hacer una pregunta de lo que han hecho ustedes, que han mencionado del parampanel, de que no es muy bueno, por decirlo así. A mí el año pasado me dieron parampanel de 10 miligramos. Con el de 10 me estaba dando unas cuantas crisis. Ahora me han bajado al de 8. Con el de 8 estoy un poco mejor. Pero otra de las cosas que quería saber, me voy saltando, perdón. Las cosas emocionales, eso, influye mucho también en lo de la epilepsia. A ver, el perampanel no es que sea malo o bueno. Es bueno para algunos pacientes, no bueno para otros, y para la epilepsia es un fármaco bueno. Lo que nos estábamos refiriendo es que no tiene un perfil, igual que el levetiracetam, que sea bueno en el perfil emocional, por así decirlo. Puede empeorar síntomas emocionales si ya están de base habitualmente. Ahora, ¿qué era la pregunta? Sí, lo emocional. Sí, efectivamente. A ver, efectivamente, aparte de que el estrés o la emoción puede ser un desencadenante de crisis psicógena, también es un desencadenante de crisis epiléptica. De hecho, es muy frecuente, la epilepsia del lóbulo temporal sobre todo, es muy frecuente que uno de los desencadenantes de las crisis epilépticas sean momentos de estrés o de momentos emocionales intensos. O sea que sí, efectivamente, la emoción no solo empeora la crisis psicógena, no es un desencadenante solo de crisis psicógena, sino que también lo es de crisis epiléptica, en algunas epilepsias más que otras, en unos pacientes más que otros, pero claro que sí, sí, sí. Me toca a mí. No, quería hacer una observación. Es que antes alguien ha dicho que iba a una consulta y no dejaban entrar al compañero. Ya, a mí eso me Me ha llamado la atención porque mi hijo es epiléptico y una cosa muy importante, lo ven en Granada, en la unidad de epilepsia, era que tú llevaras, de hecho hacíamos un papel en que habíamos apuntado toda la crisis, cómo había sido, en qué situación se había desarrollado, si estaba mal. Y eso era muy importante, porque el neurólogo siempre te pide la opinión del que la ve y la opinión del paciente. Entonces me ha extrañado muchísimo. Hombre, yo creo que en nuestra unidad ningún neurólogo va a negar... Yo había entendido neurólogo. A ver, de todas maneras es interesante la pregunta. A ver, nosotros evidentemente la entrevista la hacemos siempre con paciente y con familiar. Puede haber situaciones en las que interese, por petición del paciente, hacer una entrevista individual, ¿no? Y otras veces puede interesar al propio neurólogo, y eso también lo practicamos. Normalmente hacemos una entrevista a los dos y si vemos necesidad, le pedimos al familiar que se salga, porque hay un margen de intimidad que hay que respetar al paciente, ¿no? Sobre todo cuando son pacientes mayores de edad, ¿no? El niño es más difícil, ¿no? Pero con personas mayores eso se suele hacer, ¿no? Y luego una pregunta relacionada con las crisis no epilépticas. Yo me acuerdo que una vez en unas oposiciones yo estaba tan nerviosa que empecé como si tuviera una crisis, ¿no? Y no podía coger el bolígrafo, me tuve que salir del examen. O sea, puede ser puntualmente que eso se dé y sea eso, o eso es... Sí, claro que sí. A ver, en ese caso lo más probable es que fuera una crisis de pánico, que es una cosa diferente. Es una cosa diferente. Pero bueno, de alguna manera también es una pseudocrisis, porque se parece a una crisis... Sí, es que yo se me movía el corazón y era incapaz de coger el bolígrafo.
Por eso quería recalcar la idea de que no hay un paciente con unas características concretas para tener crisis psicógena, sino que igual que cualquier persona puede tener epilepsia, cualquier persona puede tener crisis psicógena. Yo creo que eso es importante. Aunque hay unos desencadenantes como estrés, momentos emocionales, como lo que me estás contando, no hay un perfil de paciente con crisis psicógena que sea así. O sea, en realidad todos nosotros... Sí, bueno, eso fue una cosa muy claro. Y luego otra cosa, cuando habla de estatus, que es media hora, que es el tiempo que... ¿Eso es para las convulsivas o también para la adolescencia? Bueno, esto se han revisado los tiempos, ahora ya no es media hora, ya con 5 minutos de prolongación de la crisis ya hay que considerar que es un estatus epiléptico y poner, por tanto, los tratamientos. Porque claro, si tú esperas media hora, ¿qué haces? Esperas media hora viendo convulsionar al paciente, evidentemente. Entonces, a los 5 minutos hay que empezar a actuar como si fuera un estatus epiléptico. Y poner, en las crisis parciales, que no son generalizadas, esos tiempos se prolongan un poco. Y en las crisis de ausencia, que son las menos agresivas, se prolongan algo más, ¿no? Sí, es que mi hijo a lo mejor se quedaba como pillado, pero a lo mejor le llevaba una hora hasta que no reseteaba. Yo decía, tiene que resetear. Bueno, eso es un estatus. Y el lenguaje... Es un estatus no convulsivo. Eso es. Se considera estatus también. Sí. Y eso, puede tener algún tipo de degeneración cognitiva. A ver, en los estatus no convulsivos no se pone en riesgo normalmente la vida del paciente, pero no es conveniente mantener un estatus prolongado en el tiempo, ¿no? Esto es lo que, ese tipo de estatus no convulsivo es lo que antiguamente también se denominaban fugas epilépticas. Pacientes que se tiraban un día en blanco. Es una hora. Hay gente que se puede tirar un día en blanco con una crisis permanente, con automatismos como con automatismos, sí. realizan conductas aprendidas, pero inconscientes. Yo tenía un paciente que cogía el coche y se iba y daba, la mujer creía que le estaba siendo infiel, porque cuando analizaba los registros del móvil, dice, pero si este estaba dando vueltas, y él decía, no, yo vengo del trabajo, y sin embargo había ido y tal. Se había metido en un estatus no convulsivo, pero eso no le había impedido conducir perfectamente, pararse en los semáforos, salir del coche y llegar a su casa. Sí, eso es epiléptico. Mi hijo estaba en el instituto y tenía que cambiar de edificio para otra clase y entonces se iba de un edificio a otro. Y lo hacía, El problema era el lenguaje, claro, lo tenía en la zona del lenguaje, el problema era el lenguaje. La gente lo que pasa es que le decía, no entendía, yo le decía a un profesor, que eso lo tienes que entender, los profesores también, yo le decía, pregúntale alguna pregunta, y le hacían preguntas para contestar sí o no. Y automáticamente le decía sí o no, digo, no le preguntes, pregúntale su nombre. Porque no te lo va a decir. Porque él contestaba automáticamente. Claro, y entonces está bien, y le digo sí. Pregúntale el nombre. Bueno, quedan 3 preguntas y breves, por favor. Hola, yo quería preguntar, si cuando hablamos de edad positivo, de edad que dice que tienen temporales aquí, sí, bueno, a mí con imágenes jamás me ha dado. Era los que están en tercería, que tienen una conversación, me dijo, ¿qué se le ocurre? Pero eso me ha pasado hablando, conociendo, bueno, también una de las cosas que me ha pasado era unos parlantes que podrían dar en cualquier sitio, pero duras o con el vista, eso se me ha fijado. O decir, he guardado esto y no lo he guardado. O decir que voy a ir a tal sitio y me paro porque no sé lo que voy. Esto con el vista se me ha quitado. Entonces, por lo que está diciendo, no sé, será que yo sé. Pero a mí no me han dado muchísimo. No, es que no hace falta, no puede tener un síndrome epiléptico para toda la vida y jamás haber tenido una convulsión. Las crisis epilépticas son de muchos tipos. No y tienen luego, que tenemos enfermedades distintas, eso también, y estamos mezclados lo que es la epilepsia con lo que puede ser lo emocional y todo eso, lo que estoy haciendo. O sea, a lo mejor no tienes que estar en el psiquiatra, sino que es algo, no sé si me explico, que como habéis dicho tantas cosas que me han coincidido, pues ahora lo que se explica porque una de las cosas que me pasa es que se me da mucho, sobre todo me da pero no sé qué. No, a ver, lo que ha dicho Yolanda antes es que la epilepsia, sobre todo la epilepsia del lóbulo temporal, no consiste solo en las crisis, sino que tiene un cortejo de otras sintomatologías asociadas. Por ejemplo, fallas de memoria,
a veces, si es del lado izquierdo, sobre todo trastornos del lenguaje y trastornos de la esfera neuropsiquiátrica, cuadros depresivos, cuadros de ansiedad. Eso, digamos que forma parte de la misma enfermedad y entonces hay que considerarlo la misma enfermedad. Es un error decir, bueno, como he conseguido quitarle las crisis ya me quedo tranquilo. No, ¿y qué pasa con la depresión? ¿Y qué pasa con la cognición? ¿Y qué pasa con la conducta? Entonces debería de estar, porque su psiquiatra aparte de estar con la neurología. Cada caso es diferente y habrá que valorar. Y no puede ser que sean cosas aparte, que a lo mejor vengo por otras enfermedades que ya tengo. Hay que valorar cada caso. Pero vamos, que la epilepsia del lóbulo temporal lleva esas tres cosas. Que si las tienes, pues las tienes. Una pregunta. ¿Existe algún rango de edad en el que se forma esta crisis? Y luego quería preguntar también si te encuentras en esta circunstancia una persona que tiene una crisis, ya sea epiléptica o no epiléptica, pero que ya la tenga diagnosticada, siempre hay que llamar a los servicios de emergencia. Y una última cosa, en el caso de la crisis, no epiléptica, el que no se sepa el origen de la enfermedad, se debe a los perjuicios que se ha pedido y por eso no se ha investigado tanto. Empiezo otra adelante, ¿vale? Yo también, por parte de algún, no sé, de vitamina o alguna cosa. A ver, vamos a contestar la pregunta del chico, que es muy interesante. A ver, siempre hay que llamar al servicio de emergencia, depende. Porque al final, de hecho, muchos pacientes lo dirán, hay pacientes que manejan las crisis epilépticas y son similares a las suyas de siempre y no duran más de lo normal o no cambian, muchas veces se manejan en el domicilio o si le dan la calle, pues van con familiares y saben manejarla, a veces no hay que llamar al servicio de emergencia. ¿Cuándo hay que llamar a un servicio de emergencia? Bueno, pues ante, evidentemente si tú encuentras una persona convulsionando y no sabes nada de esa persona, hay que llamar al servicio de emergencia. Si luego cuando llega todo está bien y ya está, pues no pasa nada, mejor llamar que no llamar. Pero es cierto que depende un poco. Si nosotros siempre a los pacientes les decimos pues que sea diferente a tu crisis, hay que acudir a urgencias, que dure más de lo normal o que no ceda con la medicación de rescate, pues hay que llamar a emergencias porque puede ser un estatus, como estamos diciendo, que es una cosa peligrosa y que hay que tratar de forma más intensiva. Y luego lo más importante es eso, pues lo que ha contado Marina, ¿no? Un poco cómo saber actuar ante una crisis. Evidentemente no parar los movimientos, sino quitar un poco las cosas alrededor, cuando se pase poner de lado, dejar que el paciente se recupere poco a poco, etc. ¿Vale? Y ya, pues si, en fin, depende un poco de lo que tú encuentres. Si te encuentras una persona convulsionada en el suelo, ya, pues esa es la conclusión. ¿Vale? Tú que no eres familiar ni eres una persona ajena, por así decirlo, al paciente. Luego, la segunda pregunta era, se me olvidó. Ah, sí, o sea, es lo que he dicho, ¿no? O sea, al final, creo que efectivamente los estudios se hacen un poco en función de lo que a la sociedad le importa más. Es decir, claro que existen prejuicios y por eso los trastornos funcionales yo estoy convencida de que se han estudiado mucho menos, no solo las crisis psicógenas, todos los trastornos funcionales. El colon irritable, muchísimos trastornos funcionales que padece un porcentaje altísimo de la población, la fibromialgia, que realmente no sabemos qué origen biológico tienen porque no hay estudios suficientes. No sé si es porque probablemente sean sistemas funcionales más complejos o sea más difícil de saber, al no encontrar una causa estructural como tal, ¿no? Pero efectivamente también yo creo que hay una parte de prejuicios que hacen que como que se deseche un poco más, ¿no? Y te centres en lo que puedes ver, por así decirlo objetivamente. Y luego lo del rango de edad, bueno, la epilepsia puede aparecer a cualquier edad, dependiendo de la edad a la que aparezca, las causas son diferentes o más frecuentes en la población que en otra. Y realmente las crisis psicógenas pueden aparecer a cualquier edad, pero suelen aparecer más bien en la juventud. ¿Vale? Suelen ser como eso, pues, la juventud aproximadamente. Hay crisis en el niño, hay crisis psicógenas en niños, crisis psicógenas que aparecen en ancianos, las hay, pero son menos frecuentes. Lo más frecuente es que aparezcan en un rango de edad más de la juventud, que es en cambio las crisis epilépticas aparecen a cualquier edad. ¿Vale? Mi duda es que hemos estado hablando de la epilepsia y como que hay crisis epiléptica y la de la crisis psicogénica. Entonces yo, por ejemplo, el caso de mi hermana es que le daba crisis, supongo que se consideraba crisis epiléptica, pero no convulsiona, como que el cuerpo se le queda paralizado, no habla, no se mueve. Entonces tú, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo actúas o cómo se clasifica ese tipo de crisis epiléptica? Porque si no tiene como movimiento motor. Es lo
lo que decía Marina, o sea, no todas las crisis epilépticas tienen convulsiones o motoras, y que es que, por ejemplo, la epilepsia temporal es muy frecuente, que esta es la crisis que se llaman de desconexión, ¿no? O de parada motora, pues que la persona se queda desconectada, parada, no se mueve, y realmente a lo mejor a veces hay automatismo, pero otras veces no lo hay. Y simplemente eso es una crisis epiléptica, o sea, efectivamente puede ser una crisis epiléptica lo que le pasa a tu hermana, habría que verlo. Lo son, ¿vale? ¿Y cómo hay que actuar? Pues volvemos a lo mismo, depende de lo que dure. Si es una cosa recortada en el tiempo, que dura pues, poco tiempo, menos de un minuto, pues bien. Ahora, si ya vemos que la crisis no cede, pues hay que poner medicación de rescate, hombre, no tan rápido como cuando hay una convulsión, porque no es tan peligrosa, pero bueno, si está media hora y no vuelve, efectivamente eso es un estatus, claro que ahora estamos viendo una compañera, y eso no es tan peligroso como un estatus convulsivo de movimiento, pero a la larga lo es. Hay que intentar pararlo y tratarlo mejor, básicamente es la conclusión, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia. No podemos hacer más preguntas porque no hay tiempo y gracias a todos los